Ya, ya modificado. debes primero borrar la línea que corresponde a la proyección del edificio. ¿Cuál está? A ver, no, eso no le borres, bórrale la línea gris que pasa justo por ahí. Está. Esa, bórrale. Ya. Ya, esa línea no corresponde a una cota, por lo tanto no puede estar ahí. Acércate ahora a la parte verde de las gradas. Ya, selecciona la línea verde. Sitúate en el punto de la S de ahí y bórralo. Ya. Ya. Entonces déjame ver, ahí sí. A partir de ahora del punto que tienes, dibuja una línea horizontal. Hasta donde encuentres ese punto y ahí continúa bajando. Y haciendo de nuevo la misma lógica de ir trabajando con gradas. Eso. De tal forma que ahora tu terreno tiene una gran pendiente en la parte izquierda y tiene la plataforma en donde vas a sentar el edificio. Ya. En la parte que te queda plana. Y yo solo le voy bajando así. Ajá, exactamente hasta el final. Ya. Y entonces esto de aquí tampoco iría. Esa no va, claro. Esa no puedes considerar. Ah, ya. Y ahí solo ya le voy bajando. Y Sí. Muchas gracias, Santiago. Santiago, yo tengo una pregunta, pero puedes poner en tu ejercicio, por favor. Sí. Ya. Ahí en el edificio, o sea, dentro del edificio, ¿por qué esas cotas no les modificas? O sea, las que están... Estas de acá no se modifican Sí, sí. porque el momento en el que yo hago el ejercicio, ¿te acuerdas de ubicar el edificio sin cortar el terreno? Le voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Te acuerdas que cuando yo le pongo aquí al edificio determino qué está en excavación y qué debe rellenarse? Sí. Ya. Si es que hay algo que debe rellenarse, que en este caso corresponde a partir de la cota, de las cotas que voy a seleccionar, que son estas de acá, significa que sobre ese terreno natural que tiene esa topografía yo voy a poner más tierra y por lo tanto no hace falta que las modifique, ¿ya? Deben quedarse tal cual como están. Las únicas que se modifican serían las que están en la parte que se excava. Ya, o sea, solo de esa esquina, por decirlo así. Claro, solamente esa esquina. Ahora, fíjate, si es que yo hiciera el ejercicio de poner mi edificio ahí, entonces todas estas cotas que estoy marcando deberían modificarse. Ya. Si es que este fuese el caso o la ubicación que yo le quiero dar a mi edificio. Si es que en cambio a este edificio yo le subo una cota más, es decir, se queda ahí, entonces solamente se modifican las cotas. Y esta de acá ya no. Ya. ¿Ya? Gracias. Santiago, yo quisiera igual preguntarle algo. Claro, ¿quieres compartir? Ajá, sí, para igual que mi ejercicio. Dale. Ya. Ahí estaría. Bueno, lo que yo que sí está, o sea, yo igual tenía mal lo de que había hecho las curvas y todo esto, pero ahorita ya le corregí. Igual, digamos, mi primer edificio estaría en esta cota que sería la 3, igual ya como que le modifiqué y todas las curvas ya hice como que no toquen el edificio. Ajá. Y ya le implementé así, y lo mismo de este ejercicio, perdón, este edificio. Entonces Ya. no sé si estaría bien o... Acércate al primer edificio. De ahí. Ya. ¿En qué cota o en qué altura estás colocando este edificio? En este. Ya. Puedes poner un hatch de donde está esa cota hacia la izquierda. Ahí, justo donde estás. Ya. Aquí. Ahí y en la parte de más abajo. Y aquí. Y ahí, eso.
Ya, déjale, no importa que no quede bien. Lo que pasa es que cuando tú me enseñas tu información o tu modificación de cotas, me estás diciendo que donde se encuentre el hatch blanco es la plataforma en la que tú vas a colocar tu edificio. En relación con el largo del edificio, ¿consideras que la plataforma es suficiente o es muy pequeña para asentar un edificio de esa longitud? Es muy pequeña. Es muy pequeña. Entonces, en ese caso, significa que deberías modificar, por ejemplo, la cota azul que corresponde al 2803 y moverla al menos hasta donde estaría la cota 2802 para que haya un equilibrio de asentamiento en el sentido de la mitad en la plataforma, la mitad en el relleno. Ahorita tú tienes un 90% en el relleno y un 10% en una plataforma. Ponte a pensar que el relleno es un relleno y por lo tanto puede sufrir modificaciones, asentamientos y cosas así. Entonces, en este caso, tú me estarías ofreciendo un edificio con alto riesgo de estabilidad, porque te estás asentando la mayor parte del edificio en un relleno. Ya. Entonces, sí, tienes que modificarles mejor y tratar de asentarlo mejor. Ya, y para este edificio, igual existe la sería cota. mucho mejor en el sentido de la modificación. Ahí sí podría creerme que hay un 50-50, ¿no es cierto? Ese no le veo mucho lío. Ya, entonces tendría que modificar esta cota para que... Ajá. Podrías modificar las tres, la 2802, la amarilla intermedia y la 2803, de tal forma que le des mayor superficie a la plataforma. Ya, Santiago, gracias. De una. ¿Quién más tenía otra duda? Yo, la de las columnas y las escaleras en el Ya. Entonces, déjame compartir pantalla. Y listo. Entonces, en este caso, nosotros ya tendríamos nuestro terreno modificado con la forma de los edificios. Lo voy a copiar para hacer aparte el dibujo. Y entonces ahí, una vez que yo ya tengo esto dibujado, dibujo la columna, que en este caso va a tener unas dimensiones de 40 por 40. Lo primero que debes hacer es colocar las columnas en las esquinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Más o menos debemos considerar que la distancia entre columnas es de 3 metros en adelante, por lo que en este caso voy a averiguar cuál es la distancia entre estas columnas, que es 7,77, y entonces eso me dice que si coloco una columna en la mitad, entro dentro de esta consideración estructural y no hacen falta tener más columnas. ¿Ya? Copio estas mismas columnas en la parte final del edificio número 1 y luego más o menos voy copiando, por ejemplo, o averiguo la distancia total, ¿no es cierto?, de las columnas en este sentido y me dice que son 18 metros. Por lo tanto, vamos a poder colocar más o menos 4 filas de columnas más en la parte intermedia. Para que todas las columnas queden completamente divididas con una distancia igual, debemos hacer lo siguiente. Voy a dibujar una polilínea que vaya desde la mitad de la columna número 1 hasta la mitad de la columna número 2. Con el comando divide, selecciono la línea y la divido en 4 partes iguales. Borro la línea que dibujé y aparecen aquí unos puntitos que si es que no te aparecen o no los puedes visualizar, debes primero seleccionarlos con la herramienta azul y aparecen ahí el puntito. Y para poder trabajar con ellos, debes asegurarte que
al darle clic derecho en el Object de Snap, la opción que dice nodo esté activada. Y entonces en ese caso, por ejemplo, voy a medir la distancia, voy a copiar solamente una columna y voy a medir la distancia entre ellas. Es de 4,34. Podría funcionar, pero en este caso yo quiero que las columnas queden un tanto más juntas, así que vuelvo a dibujar la línea. Utilizo el comando dividir, selecciono la línea y le digo que esta vez que se divida en 5. Borro la línea y veo los puntitos, y ahora sí que estoy conforme con la distribución. Selecciono las 3 columnas y a partir del punto medio empiezo a pegar en cada uno de los puntos que he marcado, de tal forma que ahora las columnas tienen 3,39 de distancia y están equitativamente distribuidas entre ellas. ¿Ya? Para dibujar las gradas, en cambio, dibujamos un rectángulo con dimensiones de 1.20 por 0.30, considerando que cada grada tiene 20 centímetros de altura y tenemos la distancia entre losa y losa de 3 metros, significa que necesitamos 15 gradas para llegar al siguiente nivel. Entonces copiamos las gradas hasta llegar a las 15 gradas. Y luego las ubicas donde tú quieras. La única consideración es que las gradas, una vez ubicadas, deben pasar la primera grada por el corte longitudinal y la segunda grada debe pasar por el corte longitudinal y por el corte transversal. ¿Ya? Estas gradas pequeñas de aquí, que en mi caso conectan el edificio 1 con el edificio 2, no aparecen dentro del corte y no es necesario que aparezcan. Bien, entonces su trabajo está en dibujar el corte, diferenciar lo que es tierra natural de la tierra rellenada, dibujar las columnas, las losas y las gradas en el corte, que más o menos se verían así. Y una vez que tengamos eso, colocar niveles. Para colocar niveles, nosotros decidimos cuál sería el nivel 00. En mi caso, el nivel 00 va a corresponder a donde pisamos en la planta baja del edificio número 1, y por lo tanto a partir de ahí tenemos el nivel 3, 6, 9 y 12. Voy a colocar una línea de referencia en el nivel 00, que es este de aquí. Y a partir de ese nivel voy a medir la dimensión que tengo desde este punto hasta el piso, que en este caso es 1 metro, y por lo tanto el nivel de aquí es -1. Y voy a medir la distancia que tengo desde el nivel 0 hasta el primer piso, y es de 2, por lo tanto este nivel es +2, el siguiente es +5, el siguiente es +8 y finalmente +11. Colocamos los niveles a cada lado del edificio, en este caso porque estos de aquí no son iguales a los de acá, entonces me viene bien mostrar a cada uno de los lados laterales cuál es el nivel correspondiente al edificio. Y finalmente colocamos unos ejes. Para colocar los ejes vamos a trabajarlo de la siguiente manera, para que ustedes tengan claro cómo funciona el tema de los ejes. Entonces, lo primero, colocamos los ejes en el sentido vertical. Los voy a copiar y voy a colocar en cada una de las columnas. Como estamos trabajando un edificio o un mismo proyecto, en este caso voy a considerar a los 2 edificios como parte de un mismo trabajo. Por lo tanto, debo tener ejes en absolutamente todas las columnas.
Como les había comentado, las columnas más o menos tienen una separación entre ellas que van desde los 3 metros en adelante, y eso hace que en este caso de acá, por ejemplo, cuando tenemos dos columnas súper juntas, surja la pregunta de cómo nombramos a los ejes. Entonces, por ejemplo, este sería el eje A, este sería el eje B, C, D, E y F. ¿Cómo debería llamarse el siguiente? ¿Cómo debería llamarse este eje de aquí? ¿A quién se le ocurre una idea? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Eje prima. ¿Perdón? No te escuché. Eje prima. Exactamente, cuando tenemos dos ejes muy juntos, en lugar de que este eje sea el eje G, lo vamos a llamar F'. Y al estar muy juntos, este eje de aquí debe moverse un tanto más abajo para que no estorbe con el eje principal, de tal forma que consideramos al eje F' como un eje secundario. Y ahí sí viene el eje G y el H. De la misma manera, entonces tenemos el eje número 1, y entonces tendríamos eje 2, 2', y así sucesivamente hasta el final. Bien, entonces su trabajo está en dibujar tanto el corte longitudinal como el corte transversal y tener los dos cortes a este nivel de aquí, en donde tenemos las gradas, las losas, los hatch correspondientes, la diferenciación de los terrenos, la excavación, el terreno natural y el terreno rellenado, ejes y niveles. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Bien, una vez que ustedes hayan acabado, vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a dibujar la planta baja. Entonces, primero voy a apagar mis ejes y voy a apagar también los cortes. Y para dibujar la planta baja, en este caso, entonces, una vez que ya ubicamos los edificios, que ya entendimos cómo se rellena el terreno y todo lo demás, podemos hacer lo siguiente. Utilizamos el comando trim y eliminamos todas las cotas internas del edificio. E incluso ya podemos borrar la información de aquellos números que me están estorbando. Los de acá se pueden quedar porque no presentan ninguna molestia para el dibujo. Y entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar todas las columnas y las voy a colocar en su layer correspondiente. Van a estar en color rojo y les voy a colocar un hatch a todas las columnas que aparecen cortadas en el caso de acá.
Primero selecciono el edificio, le coloco en una intensidad más baja y finalmente llegamos a un dibujo como este de aquí, en donde tenemos las gradas con la simbología necesaria, la flecha que me indica la dirección de las gradas, la S que simboliza que debo subir a partir de ese punto y los números de cada una de las gradas para saber cuántas tenemos. Colocamos niveles en planta, nivel 00, nivel -1. Colocamos también la simbología en las gradas pequeñas y marcamos la mitad de las gradas en color magenta, que en mi caso corresponde a las líneas entrecortadas. Activamos los ejes y en este caso ustedes pueden ver los ejes como les había comentado anteriormente. Estos de aquí pueden subir porque son ejes principales y deben estar a la altura de los ejes principales. Y aquí están al revés, ¿ya? Y entonces tendríamos la planta baja, como ustedes pueden ver ya, una planta baja mucho más acercada a al dibujo planimétrico que debería corresponder a este tipo de ejercicio. Una vez que ustedes hayan terminado la planta baja, vamos a dibujar la planta número 1. Para dibujar la planta número 1 debemos hacer una diferenciación. Los ejes siguen siendo los mismos, por lo tanto no los modificamos, así que los voy a esconder. Las gradas siguen estando en la misma posición, por lo tanto tampoco sufren modificaciones, así que se ocultan. Y los niveles van a sufrir modificaciones, así que así los debemos hallar. Para demostrar que esta es la planta número 1, deberíamos seleccionar todas las cotas y a pesar de que sean cotas principales o cotas secundarias, las colocaríamos en un color gris que puede ser el 252 para que no tengan protagonismo bajo ninguna circunstancia y que lo que resalte sea el dibujo de la planta número 1. Entonces, en este caso, volveríamos a activar las escaleras y entonces cambiaríamos el nivel de 00 a +3 y en este caso en lugar de -1 +2, que esta información la podemos encontrar también en el corte y podemos ver cómo funciona. ¿Ya? Volvemos a activar todo lo demás y el dibujo debería ser básicamente igual, pero con las cotas en otro color. Si quisiéramos dibujar la planta número 3, en este caso lo que haríamos es nuevamente copiar todo lo que tenemos, pero la diferencia está en que a partir de este nivel ya no vemos absolutamente nada del terreno, de tal forma que podríamos borrar toda la topografía y quedarnos solamente con el lindero o los límites del terreno y nuestra planta se vería así. ¿Ya? Nosotros vamos a dibujar planta baja, planta número 1 y finalmente la implantación, que correspondería a un dibujo más o menos como este de aquí, solo que sin todos los elementos interiores como las columnas. Y sin las escaleras. ¿Cierto? Y en donde se diferencie claramente el primer plano del segundo
y donde las cotas se vean igual como unas líneas grises y secundarias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Santiago. Claro. ¿Cómo se pone ese grafiquito para los niveles? O sea, ese circulito que le pones ahí. Ya, Un círculo y le pones texto en la mitad. el AutoCAD tiene algunas opciones que son un poco más avanzadas, como por ejemplo colocar ejes o niveles automáticos. Eso es algo que no lo manejo del todo bien, pero si quieren lo puedo averiguar y les puedo comentar cómo se hace esa forma que son como bloques, ¿ya? Sin embargo, como yo manejo el tema de niveles siempre es dibujándolos, es decir, hago un círculo que puede ser un círculo de 0.15 de radio, y ahí por ejemplo dibujas una línea de 0.35, la seleccionas y la pegas, la colocas en el centro del círculo, ¿ya? Seleccionas la línea, pones la herramienta rotar, seleccionas el punto central, mueves el mouse, bajas la flecha del teclado y te aparece esta lista de opciones donde dice copia. Entonces le copias y tienes una cruz y un círculo. Colocas un hatch sólido. Disculpa, no podemos ayudarle, más bien, no tenemos nada bien. ¿No es cierto? Y luego con el comando S alargas la línea que dibujaste y colocas un MT que corresponde al comando del texto. Entonces escribes en mayúsculas nivel. Dame un segundo. Primero voy a cambiar la letra para que se vea mejor. Entonces ahí sí pones nivel. En tu AutoCAD vas a encontrar un icono como este de aquí, que es una arroba, que te dice insertar símbolo. Y aquí vas a encontrar la opción que dice plus/minus y pones 0.00. Y entonces tienes ahí el texto. Le pones el tamaño del texto que requieras y tienes ahí el nivel. Santiago, una pregunta, ¿no es NB punto? ¿Perdón? Una pregunta, ¿no es NB punto para... En el tema de los niveles. Ajá. Puedes acostumbrarte como quieras, en realidad. Ay, No hay una regla específica, pero mucha gente sí maneja esa simbología. Yo estoy acostumbrado a usar solamente la N y el círculo. El círculo es una de las simbologías universales para demostrar un nivel. Entonces, ahí evitas que hayan confusiones con el norte, por ejemplo. ya, gracias. Una pregunta. ¿Cuáles eran las dimensiones de las columnas? ¿Me podrías repetir, por favor? Yo le hice de 40 por 40. Ya, gracias. Y también otra cosa. Hace tiempo mencionaste algo acerca de una lógica de punta. ¿A qué te refieres? ¿Has visto que yo siempre dibujo mi primer plano en color rojo? Sí. El segundo plano en color azul. Y el tercero es amarillo. El tercer plano en color amarillo. Y hay veces que manejo un cuarto plano en color blanco. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, con estas consideraciones, cuando tú veas un dibujo mío, por ejemplo, si lo ves así, más o menos ya sabes cuál sería la línea que va a salir más gruesa, es decir, todo lo que está en rojo, la línea media en azul, las líneas amarillas van a salir en un tercer plano, y por ejemplo las líneas magentas en mi lógica de puntas corresponden a las líneas entrecortadas. ¿Qué es eso? Ya, ¿alguna otra pregunta? Santiago, la altura entre piso y piso era de 3. De 3, ajá. Pero eso es lo de la lógica, para repetir eso como se contaba. Claro, gracias. Originalmente nosotros dibujamos
nuestro edificio, lo tengo acá. Espérenme un segundo, ¿ya? Ya. Ya, ahora sí, entonces nosotros habíamos dibujado un edificio que tenía las dimensiones correspondientes a tu proyección, pero este edificio tenía 12 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces, si mides, tenemos 12 exactos, ¿ya? Para poder trabajar en él, lo asientas en el piso, como está aquí. Voy a cambiarles a estos de color para que sea más fácil de entender. Y voy a borrarle a este. Entonces, colocas una línea horizontal en el punto bajo y haces offset de 3 metros hasta llegar a los 12. Una vez que ya tienes divididas las alturas, haces un offset de punto 20 y empezamos desde acá abajo. Hacia arriba, desde aquí hacia arriba, desde aquí hacia arriba, desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia arriba. De tal forma que ahora dibujamos el contrapiso. Dibujamos nuevamente el contrapiso en la parte de acá. Y así en todos. Una vez que hayas acabado, si es que lo hiciste como te dije, asegurándote de que el offset siempre vaya hacia arriba de la línea que teníamos inicialmente, si tú mides desde este punto que sería donde pisan tus zapatos hasta el de acá arriba donde pisan tus zapatos, debe haber 3 metros de altura. Y lo mismo en la parte de abajo, 3 metros de altura. Ahí sí ya puedes borrar la forma de tu edificio y quedarte solamente con las losas. Y luego le añades las columnas y los grados. Ya. Una pregunta, Santiago. Y por ejemplo, si hubiera una viga de 30 centímetros antes de la losa, ¿cómo se podría eso? Ya, si es que tuviésemos, por ejemplo, vigas aquí, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que dibujar las vigas de la siguiente manera. Colocamos una línea horizontal, desde acá. El espesor de la viga debería contabilizarse desde el nivel del piso, dependiendo del espesor que tenga. Entonces, en este caso le vamos a hacer unas vigas, por ejemplo, de 35, ¿ya? De tal forma que la viga se vería solamente así, entre columna y columna. Entonces se vería así. Evidentemente no con color rojo, sino en color azul. ¿Ya? Y de ahí, si es que tú me dices, no, a mí me dijeron que la viga debe contabilizarse desde aquí hacia abajo 30, entonces le pones la dimensión, ¿no es cierto?, de 30 y le mueves hasta que den los 30 ahí y tienes así el dibujo de la viga. Ya. Qué bueno. Pero en ese caso, por ejemplo, mis gradas estarían mal ubicadas considerando que las vigas lo que hacen, vistas en planta, es conectar las columnas tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal. De tal forma que entonces, si es que yo tengo aquí una viga, ¿las gradas podrían ir ubicadas ahí? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en mi corte, entonces de repente aparecería aquí una viga que tiene 30 y el momento en el que yo me encuentro aquí
me voy a golpear y no voy a poder pasar. ¿Ya? En este caso no vamos a manejar vigas, porque el ejercicio no es un ejercicio estructural, ni es un ejercicio de diseño, ni de taller, sino que es un ejercicio de ubicar un edificio en topografía y luego darle características y simbologías necesarias para que el dibujo se vea como un dibujo arquitectónico. ¿Alguna duda? Santiago, una pregunta. ¿Cuánto es la altura de las escaleras? 20. 20 cada escalón. 20 cada contrahuella, 30 centímetros la huella. Ya, Santiago, gracias. Listo, entonces en este caso, si es que no tienen más preguntas, nos veríamos el día lunes. Igual si es que el día lunes tienen preguntas acerca del programa de SketchUp o algo así, podríamos dedicarle un tiempo a revisar, pero la idea principal del lunes es que ustedes tengan sus dibujos hasta este nivel y los podamos revisar el día lunes para darles sugerencias y recomendaciones de mejora. Gracias, Santiago, gracias. Gracias, Santiago.